iniciarla, sepa qué hay en el mercado, qué productos. Hoy, un día como que muy esperado por el planeta entero. Recordemos, toda esta turbulencia que se está dando no es propia de México. De ahí la diferencia entre depreciación y devaluación, ¿no? Esto es algo técnico que hemos explicado las semanas anteriores. Y el mundo está en ascuas. Desafortunadamente, y desde mi muy particular punto de vista, yo aquí lo he puesto en la mesa varias veces, pues a estos amigos les gusta jugar, son los amos del planeta. Es la economía más fuerte, sigue siendo la economía más fuerte durante muchos años, lo serán. No creo que le toque a mi generación ver que otro imperio ocupe su lugar, pero los norteamericanos sí se las gastan, ¿sí? Y siguen siendo los amos y señores del planeta en el tema económico, en el tema comercial. Y pues hoy era un día muy esperado, que porque si subían la tasa, no subían. ¿De qué sirve? ¿De que la suban o la...? ¿Qué quiere decir? ¿Que la van a bajar, que la van a subir? ¿Qué significa que la dejen igual? Usted lo lee en los periódicos, usted lo escucha en un noticiero, en la tele, en el radio, lo ve, en fin, por todos lados. ¿Y esto qué significa? A mí humilde mortal, ¿de qué me sirve? ¿Me perjudica o no me perjudica? ¿Me beneficia o me da lo mismo? ¿Tiene que ver con lo que va a costar ahora el mandado en el súper o ahí en el mercado de barrio de mi casa? ¿O no tiene que ver nada? En fin, vamos a platicar esto en un tono de tranquilidad, como venimos diciendo también desde todo lo que ha sido este 2015. Hay que estar tranquilos. Sí hay condiciones que nos van a complicar, que suban algunos precios, sobre todo, y como dice la sabiduría popular, mata más la duda que el desengaño. Y así estamos exactamente. Ese refrán queda muy bien para lo que ocurrió, ¿no? Así de, ay, no, es que, y otra vez con la duda, ¿y qué iban a hacer estos? Pues sabrá Dios. En fin, quédese, para que platiquemos de lo que es un sistema financiero, todo lo que tiene que ver con el mundo de las inversiones, y sobre todo, lo que buscamos es que tengamos esa tranquilidad. Los que somos humildes mortales, como digo yo, los que pertenecemos al Perrash, no debemos preocuparnos tanto. Si usted tiene familiares en el extranjero, los tiene que mantener, o tiene negocios también, que tenga que hacer importaciones, sí le va a afectar más, pero a la inmensa mayoría de nosotros no nos afecta lo que está ocurriendo, no de manera importante. Les recuerdo que si quieren poner en contacto con este espacio, lo pueden hacer a través de Twitter, @GiancoAbundis, y también estamos en correo electrónico finanzaspersonales@grupoasir.com.mx. Mi querido Marco Carrea Santa Cruz, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Estimado Gianco, bien, gracias, buenas noches. Pues sí, efectivamente era un día esperado y bueno, la expectativa era grande de que hubiera claridad o definición en el tema financiero. Lamentablemente no fue así. Y aplica lo que decíamos, podemos pensar o desear muchas cosas, pero la realidad es la que tenemos, y todo parece indicar que tenemos que acostumbrarnos a vivir con esa volatilidad. Lamentablemente van a ser otro periodo de volatilidad, de inquietud, de incertidumbre, y como lo decías, mata más esa duda que la desilusión. Esa duda va a continuar un periodo más, y más vale que aprendamos a vivir con ella. Pues no nos queda de otra. Mi querido Guillermo Lavín Ríos, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Gianco. Pues sí. ¿Te volvió el alma al cuerpo o no? Ay, pues, aún aún no poca todavía. Vergüenza, ¿verdad? Aún no me llega. Te dejan la incertidumbre y dices, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? Sí, es un tema que platicaremos un poco, que afecta en temas de las inversiones, aquellos que a lo mejor tienen un fondo de inversión, claro, o tienen a lo mejor un fondo indexado a la bolsa. Y hablaremos a lo mejor de la otra parte que decías, y a nosotros en la Perrash, si no tuviéramos inversiones, ¿en qué termina afectando realmente? Vamos a hablar un poquito de eso. Eso es importantísimo. Y que hay como dos grandes mundos, el mundo de la calle y el mundo de las inversiones, ¿no? Entonces, sí, hablaremos un poquito de esas dos grandes diferencias que son, a nuestro entender, dos grandes mundos diferentes. Y los que somos los de la calle, pues somos la mayoría. Sí. La inmensísima mayoría. También te saludo con gusto, mi querido César Castro Villavicencio. Qué añito este 2015, ¿no? Qué cosa, y lo que viene. Y lo que falta, pero con un tono de tranquilidad para esos que somos de calle, como dice Guillermo Lavín, pero para finalmente la gente que está en el medio financiero, pues sí bajan de peso. Hay un desgaste importante, mi querido César. Correcto, Gianco, buenas noches, Guillermo. Buenas noches. Hola, Marco, César. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, hemos platicado aquí en anteriores programas, Gianco, las fechas que tienen programada la Fed, que en este caso es la Reserva Federal de Estados Unidos, presidida por la señora Janet Yellen, y una de las fechas que estaba en el calendario era el día de hoy,
una reunión que a la 1 de la tarde anunció que aun cuando la economía de Estados Unidos ha estado creciendo con cifras de desempleo controladas y la inflación quizá en niveles de lo que estaba buscando, pudiera dar visos de que pues ya se acercaba una subida de tasas. Algunos analistas le daban un 50% de probabilidades de que fuera hoy, otro tanto a finales de año. Y ocurrió que no, al parecer el mensaje fue que no había suficientes datos macroeconómicos que justificaran esta subida de tasas, pero no fue tanto eso lo que deja preocupado, y por eso mencionaba que lo que viene, porque deja en una rueda de prensa después del anuncio abierta la posibilidad de que puede ser en octubre, que hay una reunión el 28, o si no puede ser en diciembre, y si no el siguiente año. Entonces, y si no en el 2082. Y si no, ese es el tema, ese es lo que deja nuevamente a los mercados pues con un mal sabor de boca y con incertidumbre. Ok, no lo hiciste, pero dime, ya déjame ver cuándo lo piensas hacer ya de manera más seria, y no como dejándolo abierto, es octubre o diciembre o el año que entra. Esa es mi opinión. Es la misma línea de todos los que han estado en esa silla, al parecer dejar al mundo temblando nuevamente, ¿no? Y no son malas noticias, cuidado, o sea, no es que preocupemos a nuestro auditorio, pero vamos a volver a ver esos movimientos de tipo de cambio que habíamos visto que tocaba el 17.20, hoy de pronto llegó a tocar el 16.37 y luego se fue al 16.60, o sea, esos movimientos, como dices tú, son deslices normales de la moneda por lo que está pasando en Estados Unidos, no es algo único y que atañe solamente a México. De México. Y vale la pena, para entrar en materia, Guillermo Lavín, que sepamos qué significa esto de las tasas. Y podemos empezar con un ejemplo mexicano, ¿no? Pensemos en un producto que es como el de referencia nacional, que son los CETES. Sí. ¿No? Sí, que básicamente... ¿Es bueno, es malo? Que la dejen igual, que la suban, que la bajen, ¿no? Vamos a explicar qué significa eso. El gobierno básicamente tiene una necesidad de emitir deuda para poder financiar todos los proyectos, todo el gasto corriente que tiene, y es el emisor número 1 de deuda en cualquier país. Esto quiere decir que es quien pide prestado, porque los gobiernos le piden prestado a los de afuera, a los ciudadanos, a las empresas, y la manera como piden prestado es a través de un documento, un producto, que en el caso de México se llama CETE, ¿sí? Certificado de Tesorería. Es decir, yo invierto en CETES, en este momento le estoy prestando dinero al gobierno de este país. Exacto. Es eso. Y los CETES tienen una característica de ser los papeles de corto plazo, que van papeles desde un mes hasta un año. Y es el menos inseguro de los productos que puede haber en todo el país. En todo el país. El menos inseguro. Más inseguro. Entonces, esta emisión de papel de deuda que hace el gobierno para pedir prestado recursos, determina el costo del dinero, porque si yo fuera una empresa, la empresa X, y yo sé que el gobierno presta al 5%, sé que de ahí para arriba debo de pagar algo extra porque soy la empresa X, no soy el gobierno federal de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, se vuelve muy importante porque el gobierno está definiendo cuánto cuesta el dinero en el corto, largo, mediano y plazo. Y eso se hace en todos los países del planeta. Todos los países. Bueno, casi en todos, no en todos. Y entonces en la mayoría. Se vuelve muy relevante porque si una empresa en un momento dado quiere pedir un crédito, y ese crédito para poder comprar más maquinaria, para poderse expandir, para lo que fuera, esa base de cuando él se acerque al banco y pida prestado lana, el banco va a tener una referencia del dinero y esa referencia va a tener una base que va a ser el costo de cuánto se le está prestando al gobierno. El gobierno cuánto está pagando por los recursos que está pidiendo. Por lo tanto, eso se vuelve como la base de todo, ¿no? Es una base muy importante que nos ayuda a todos a determinar, a tener una referencia de cuánto cuesta el dinero. Digo, es una pregunta así como difícil, oye, ¿cuánto cuesta el dinero? El dinero es un producto. Entonces, ¿cuánto cuesta? Pues el dinero es un producto. Empecemos por el mejor pagador, ¿no? Que va a ser el gobierno, y de ahí ya empezamos a ver quiénes somos cada uno de nosotros, y ahí definimos cuánto extra te debería de pagar, que llamamos el premio famoso, porque tú me prestaras a mí. Si soy una empresa que me llame, las que hemos hablado de la búsqueda de valores, soy una América Móvil, soy un Televisa, soy un Cemex, soy un Bimbo, o eres simplemente Guillermo Lavín. Soy un simple mortal, ¿no? Soy un simple mortal, y de ahí viene toda la base. Por lo tanto, es el que definas una base de cuánto cuesta el dinero, eso determina todo la estructura de tasas que le llamamos nosotros. Fíjese, algo muy sencillo. Ahorita los CETES, Marco Carrera, andan, voy a cerrar cifras, en 3%. Sí. ¿No? Entonces, cuando los CETES han estado bajando, tú que tienes una lanita, Marco, por ahí,
1,000 pesitos, dices, híjole, pues voy a buscar algo que dé más, a lo mejor si eso lo invierto en la lonchería de mi comadre Lupe, pues me deja más de ganancia que el 3%, Así ¿no? es. Entonces estoy buscando, cuando las tasas bajan mucho, como que generar por afuera negocio. Idealmente lo que se busca es activar la economía precisamente con la creación de otras actividades que generen mayor rendimiento que lo que te ofrece ese producto. ¿Qué pasa si CETES de repente dicen, maestro, ahí te va a 10? Dices, híjole, No, pues, cierras con el la negocio, comadre Lupe, ya. pues a lo mejor, Claro. no, mejor a CETES, es Claro, más fácil. claro. Es más cómodo, Es menos un- riesgo. ya. Exacto, es un efecto inverso. Y esto es lo que sucede con el dinero, porque el dinero, César Castro, es un producto, como los mangos y los chiles verdes y los bananos y lo que se te ocurra, ¿no? Así es. De hecho, recordemos que en medio de la crisis de Estados Unidos, la bajada de tasas hizo que el dinero que se encontraba invertido ahí buscara refugio en otros países. En este Así caso, es. como ejemplo, es México. Pues con una tasa del 5%, a que en Estados Unidos hoy están al 0.25, pues recibimos una cantidad de dinero impresionante. Hoy, ¿por qué las economías emergentes, incluido México, son las que más se ven beneficiadas en que en Estados Unidos todavía no suban la tasa? Es porque ese dinero no va de regreso a Estados Unidos. Se puede quedar acá un rato más, dentro de algunas otras explicaciones, ¿no? A estar invertido en Estados Unidos al 0.25, a otros países que me den el 3 o 3,5, pues me quedo allá en países que tengan una calidad crediticia importante, como la es la de México, ¿no? Pero lo que ha ocurrido también, porque aquí se juntan muchas cosas, Ujú. muchos factores. El tema de por qué ha subido el dólar, porque se ha encarecido como producto, porque sí ha salido capital de los grandes inversionistas del país, y no de sino del mundo entero. Yo ponía un ejemplo el otro día, de que es como si tuvieran una gran aspiradora, ¿no? Si te estuvieras jugando turista, y tuviera una gran aspiradora el señor de la FED, ¿no? Estos babosos, y entonces agarraran así, empezaran a succionar dólares por todo el turista. Y obviamente, pues a la hora que sacan dólares, el dólar sube, que es lo que ocurre en México. Imagínense, Dios quiera que no se me haga la boca chicharrón, que la suben la tasa los gringos al 1,5%. Estoy diciendo una locura. ¿Qué va a ocurrir? Que muchísimos se van a ir a refugiar allá y dicen, no, pues con mayor razón, ahora saco más dólares de donde los tengo, porque allá me pagan poquito, pero es menos inseguro. Recuerdo me corrigen, si me falla la memoria, hace creo que 3 años, que los alemanes dijeron, pues aquí la tasa es negativa, maestro. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Le dijeron, no, pues aquí vamos a pagar menos tanto, o sea, le iban a cobrar por tener dinero, pero estaba el mundo tan así, que muy apresurado, que dijeron, pues prefiero, porque en Alemania, aunque me quiten un cachito, la probabilidad de que pierda es casi cero. En fin, seguimos platicando un segundito más aquí en Siempre 88.9. Soy Yanko Abundis, Finanzas Personales, el tema de las inversiones y qué pasa con el sistema financiero mexicano. No se vaya. Continuamos en Siempre 88.9. Soy Yanko Abundis en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada 15 días, como cada 2 semanas de inversiones. Les recuerdo que este programa, en su segunda temporada, se transmite martes y jueves a las 9 de la noche y sábados, de 9 a 10 de la noche, y sábados a las 11:30 de la mañana. Un martes hablamos de seguros y el otro hablamos de afores. Un jueves hablamos de inversiones y el otro hablamos de banca. Así estamos cada 2 semanas con el tema. Y los sábados de administración financiera personal, todo lo que tiene que ver con el gasto diario, con el gasto cotidiano. Por cierto, pues tristemente lo sabemos todos, este próximo sábado se cumplen 30 años del sismo de 85. Platicaremos, Marco Carrera, Sí, con gusto. de Protección Civil. 30 años ya de ese Un tema lamentable muy hecho. olvidado luego, ¿no? Que no esperemos, claramente el gobierno tiene que hacer su parte, pero también uno como ciudadano, Marco. Por supuesto que sí, la verdad es que ese sismo nos despertó a muchos de nosotros. Con ese sismo Sí. aprendimos a tener el temor de los sismos y vivimos los efectos y los impactos de lo duro que fue. Y para las nuevas muchos. generaciones no lo han vivido afortunadamente, gracias a Dios, pero Hay que la inculcar pregunta esa no es cultura si de va a prevención. volver a temblar así de fuerte, la pregunta es cuándo, Así y es. nadie la puede contestar. Así es. Pero de que va a temblar muy fuerte algún día, Pero idealmente Dios quiera que no tenga los eso efectos está que registrado. tuvo. Yo creo que se van a minimizar porque sí se ha avanzado y hemos aprendido en este país. Escúchenos el próximo sábado, Sí, por favor. 11:30 de la mañana, hablando de protección civil a 30 años del sismo de 85. Y bueno, regresando al día de hoy, estamos platicando de todo este efecto, de cómo ha estado el mundo de cabeza. ¿Y qué les parece si vamos haciendo un recuento
pues incluso más atrás de 2015, pero arrancando todo este año, que ha sido verdaderamente muy de patas para arriba, Guillermo, ¿no? Todo lo que este año se ha ido dando, desde el cierre del 14. Sí, este año ha tenido, siempre hemos hablado, recuerdo un programa, Yanko, de hace, creo que el 2013, que íbamos a arrancar el 2014 y hablábamos de la zona de euro, que la zona que era todo un relajo y que iba a caer en default Portugal y España, y hablábamos de los PICs. ¿No? Iba a ser un año complicado de todo lo que iba a pasar del otro lado, y la verdad es que el mundo nunca nos deja de asombrar de que siempre lo que esperamos que pueda suceder no sucede, y todo lo que viene por delante el nombre del juego es incertidumbre. La verdad es que no hay nada claro, o sea, no termina habiendo nada claro. Este año empezamos con el recuento que decías del poder observar un factor que nadie tenía en la brújula, que se llamaba el petróleo, que había empezado 3 meses antes, por octubre, septiembre, a desplomarse, a traer niveles que eran hacía muchos años que no se veían niveles de ese estilo. Y todo lo que trajo consigo el tema del petróleo, donde vino una guerra ensorbecida del tema de las monedas, en donde vino unas depreciaciones, niveles de 20, de 30% en muchos países a nivel mundial, aunado con el tema de la baja de los precios de los famosos commodities, que cuando hablamos de commodities hablamos básicamente de materias primas. Una materia prima puede ser desde un insumo que sea por ejemplo, granos, desde el trigo, por ejemplo, hasta un commodity que puede ser el tema de energía, que es el petróleo. Y hoy, evidentemente, pues sabemos que todavía tenemos un mundo, ¿no?, que está regido por el famoso oro negro, y vimos un año donde empezó con un movimiento donde muchas de las economías, hay unas que son mucho más expuestas, que van a ser beneficiadas, otras más afectadas, en el tema de los países, famosos países emergentes, que hablaba César. Tercermundistas, ¿no? Esa palabra nunca he tenido como mucho, según el decirlo, pero estás más joven que yo, bastante, pero bueno. Pues en realidad, Marco Carrera, muy elegantes, ¿no? Emergentes. Era palabra de eso como, pero en nuestra época era tercermundistas o subdesarrollados, ¿no? Así es. Pero voy a entender que en esta parte donde Estados Unidos, al tener unas tasas tan bajas, como decía César, esos recursos dineros salen a países que los más beneficiados son los países emergentes, ¿no? Esos países emergentes, hoy en esta segunda fase o segunda etapa de este nuevo ciclo económico que estamos viviendo, donde hoy, a través del tema de la baja de precios de los commodities y a través de la posible alza en el precio del costo del dinero de Estados Unidos, hace como la perfecta tormenta, Yanko, para poder haber visto este primer semestre del año una devaluación en tipos de cambios de las monedas, de manera que hacía muchísimo tiempo no se veía. Y con ese solo factor, como que todo el mundo fue en qué cancha estamos jugando. Bueno, depreciación, no devaluación. Depreciación. Sí, no es lo mismo. Sí, hemos discutido esa parte. La depreciación que vimos de órdenes de 20 a 40%. Bueno, Rusia, no hablamos de Rusia, que Rusia creo que está 80% depreciado, no sé qué. Y los pobres chinos. A ver, ¿quién se esperaba, César Castro? ¿Quién se esperaba hace un año el tema de los... A ver, era previsible que iban a frenar, que incluso podían tener ahí como que rezagos. Claro. Pero tampoco era previsible que estuvieran a punto de tirar la muralla china. Así es, no estaba en el radar. No estaba en el radar. Como China venía de años de crecimiento de doble dígitos, 11, 12%. Ahí estaba. Que alarmaba un poco eso. Alarmaba eso, y algo que vaya tan bien, pues de pronto... mucho eso. Pero lo teníamos ahí como que con un clip afuera, porque todo el mundo estaba pensando más bien en el tema Grecia y petróleo. Pero cuando China empieza a bajar su crecimiento a rangos del que hoy se encuentra en niveles del 7%, pues empieza ahora sí la preocupación. Digo, ¿cuánto daríamos nosotros por crecer a esos niveles? Pero bueno, son otras economías. Para esa economía ese nivel. También depende. Exacto. No estoy tan de acuerdo en que cuánto daríamos por crecer así, porque luego es una falacia, ¿no? Pero, quizá no al 7, pero niveles del 2, 80 y 70 que traemos, pues yo creo que sí. No, pero de doble dígito. No, de 7, yo decía de 7. Ok, de crecimientos como el que tiene. Estaría requete bueno, sí, 6, 7 estaría buenísimo. Claro, del 7 sí. Y de pronto, pues también arrancando el año, o no me sé el mes con exactitud, pero de pronto la bolsa de China durante 3 o 4 meses, pues da
rendimientos del 70-75%, su mercado, que además Eso es para mi imposible. gusto pues se encuentra medio manipulado y con información ahí que Eso es imposible. que nadie entendíamos, y de pronto en un mes y medio, toda esa subida del 75% se la come. Se la come O sea, dices, completa. ¿cómo es posible en un mercado de ese tamaño, mercados de los que hoy estamos acostumbrados a ver? 75% es un mundo, y se lo llevó en un mes. Parafraseando al señor Adam Smith, en paz descanse, hace como muchos siglos, ¿no? El padre del capitalismo, que decía, que a mí siempre me ha parecido desde que lo conocí, este concepto de la mano invisible, una verdadera tontería. Pero, pues tiene que ver con el tema de especulación, ¿no, Marco Sí, Carrera? tristemente Esa mano invisible son los especuladores, los que tienen muchísimo dinero en el la planeta. mano que mece la cuna. Corporaciones, esas cosas. claro, Sí, sí. grandes corporaciones y grandes magnates, que no hay tantos. Sí, sí, sí. Esos son los de la mano invisible. Efectivamente, pero Mugrosos, lamentablemente genera abusivos esa- y gandallas. Esa incertidumbre que hace que los costos se eleven en perjuicio de muchas economías. ¿No? Esa mano invisible, dice, bendito sea el cielo. Pero bueno, en realidad han habido muchísimos factores. Y ahorita regresando le voy a dar un dato, porque decía ahorita Guillermo Lavín hace muchos años que no pasaba. 6. Esto es cíclico. ¿Sí? Les voy a dar un dato de lo que se depreció el dólar entre 2008 y 2009. Y le voy a dar el dato de que además regresó ese dólar a un costo, y nadie dijo nada, un costo bastante bajo, técnicamente correcto. ¿Sí? Siempre lo dijimos, y yo recuerdo, le mandamos saludos a nuestro buen amigo Juan Musi. Juan y yo platicábamos en esos años de aquí, oye, esto va a pasar, pero va a volver a suceder, quién sabe cuándo. Y ahí están. Esto no es sabiduría, esto sencillamente es leer la historia. Continuamos en siempre 88.9, soy Yanko Abundis, Finanzas Personal, no se vayan. I want the amazing moments, but everywhere I turn to begins a new beginning. But never finds a finish. I walk to the horizon, and there I find another. It all seems so surprising, and then I find that I know. Continuamos en siempre 88.9, soy Yanko Abundis en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada 2 semanas de inversiones. ¿Cómo está el mundo? De cabeza. Usted escucha todos los días y que si los griegos y que si el tema de, pues no, ya no son los griegos, ahora fueron los chinos. El tema triste, algo muy, muy penoso y doloroso de la migración, ¿no? Que está dando en Europa. Eso afecta, pero afecta al mundo entero. No afecta nada más a que si los húngaros cierran sus fronteras y con Serbia, y que si los austriacos, que si los alemanes, no nada más afecta ya, afecta al planeta. Hoy no hay fronteras, hoy no existe una situación de que yo me entero qué ocurrió en, no sé, en Múnich, dentro de 3 semanas, me entero en cuestión de 2 segundos, ya que está sucediendo allá ahorita, que es de madrugada. Ese es un problema de los medios de comunicación actuales, de la tecnología actual. Pero finalmente en este mundo estamos. Aquí lo importante es tratar de desmenuzar qué está ocurriendo y tomarlo en la debida medida, porque nos podemos espantar muchísimo, cuando en realidad esto es cíclico. Y cuando me refiero a cíclico significa que ya ocurrió antes, que va a ocurrir en 2, 3, 5 años, dentro de 20, dentro de 30, dentro de 50, porque es el modelo económico que vivimos en el mundo, se llama capitalismo, que tiene muchos defectos, indudablemente, pero yo soy de los que opina, como un día dijo hace bastantes años el señor Winston Churchill, muy conocido, héroe de la Segunda Guerra Mundial y primer ministro inglés, el capitalismo es el menos malo de los sistemas económicos. Yo opino eso, porque bueno, así que dijéramos, es muy cuestionable, pero tal vez sea el menos malo. Y en ese menos malo significa que también hay muchísimas injusticias. Y los amos del mundo y los dueños del dinero son los que manejan y controlan en buena medida esos ciclos. Pero también hay muchos fenómenos, Marco Carrera, como por ejemplo un tema de la naturaleza, Sí, por en supuesto. donde pues nadie se lo esperaba, y eso no es especulación, No, los temas climáticos. cómo y afecta afectan al mundo entero. los precios de las cosechas, las previsiones y demás, son una suma de variables que sí hacen que la perspectiva sea más compleja para fines de análisis, de proyección de lo que vayas a hacer. Obviamente requiere recabar mucho mayor información y idealmente tener calidad en la información que recabas para tomar mejores decisiones. El panorama está complicado, sí es complicado, nos tocó vivir esta situación, podemos hacernos de mucho mayor información, pero
la incertidumbre también existe ahí. No porque tengamos toda la información, con eso atenuamos un poco el riesgo de una mala decisión, pero bueno, el riesgo existe totalmente. Y fíjense ustedes, de 1900, yo ya estoy Sí, viejito, sí, no sí. cabe duda De aquí ya. 1300. Cuando iba yo al jardín de niños. En el Renacimiento. Qué belleza. Ándale, ya llegarás Ya algún día llegará. a mi edad, Guillermo Lavín. No me burlé de ti, me burlé de ti. No me burlé de ti. No, o sea, No, ya, nos vemos a la salida, maestro. Miren, del 2008 al 2009, el dólar se depreció casi 55%, 54.92. ¿Quién dijo algo en esos años? Sí, ¿no? Pues sí se comentó hoy que el dólar que ha subido mucho, que no sé qué, que porque los bancos gringos quebraron, que porque las hipotecarias quebraron, que porque los de la Comercial Mexicana no sé qué burradas hicieron ahí con sus reservas y su dinero, bla, 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 bla. 55%, 54.92 para ser exacto. No tenía el número en la mente. A ver, aquí está. Tú pregúntame. Y resulta que el dólar, 2 años después, en 2011, bajó 30%. Yo no escuché en las noticias a nadie que dijera, oigan, y el dólar ha bajado muchísimo. Estamos preocupados porque el dólar ha bajado. ¿Escucharon a alguien ustedes en No, 2011? no. ¿No? No era la costumbre escuchar esa noticia, pero no recuerdo tampoco haber escuchado. No, es que No. nadie lo dijo. En este espacio sí lo decíamos. A ver, ya el dólar ya regresó. Y era previsible que sucediera. A ver, este ha sido un tema. Era para nota de la de 8, como se decía antes, ¿no? ¿Era qué, perdón? Para nota de 8 columnas, pues. Sí. Pero nadie pela cuando las cosas van para bien, ¿no? A ver, ¿qué ocurre? Estamos en un ciclo en donde el dólar está muy caro, en donde el petróleo está muy barato, en donde la incertidumbre de que qué van a hacer los gringos. Pero esto ya lo hemos visto. Esta película, Guillermo Lavín, desde que yo trabajo hace 37 años, la he visto un chorro de veces. Ya me la sé la película. A ti te ha tocado menos veces que a mí. Pero es una película que fue escrita hace muchos años, cuando nació el capitalismo, por allá épocas del Renacimiento. Híjoles, hay ciertas historias de cuando estás en el ojo del huracán, pareciera ser que son interminables y que son únicas, pero para ciencia cierta es que hoy lo que se siente, hoy lo que se vive, ¿no? En esta parte de los famosos mercados financieros. Habíamos hablado en el programa al inicio, Yanko, de que había como dos grandes mundos: el mundo de aquellos que tenemos a lo mejor un fondo de inversión, ¿no? No que tengas millones de pesos, podemos accesar a través de realmente de fondos de inversión de $1,000 pesos, de 1,000 $2,000, pesos, 5,000, pesos, ¿no? $10,000. Hoy es o inclusive alcanzable. la Afore que tenemos y En tenemos las afueras son centavos. y centavos, y vemos que hay otro mundo que nosotros, hay una palabra que tenemos que me gustaría explicártela, que se llama los mecanismos de transmisión de la tasa. Eso significa es, si la tasa sube, no sé, medio punto, es cuál es el mecanismo de transmisión que me va a terminar afectando a mí como común terrenal que estoy en la calle, ¿no? Y la vez que... O sea, si en la punta de la pirámide sube ese porcentaje, ¿cómo me afecta a mí que estoy abajo? hasta abajo. Eso es lo que significa. Y la conclusión que hacíamos en ese análisis que hacíamos un día es que no hay un mecanismo de transmisión. Hoy en México, el que Banco de México al bilateral, ¿no?, suba una tasa de referencia, no estoy hablando de las inversiones que tenga, de los planes de expansión, soy un empresario, bla, 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 bla. Hablo del bill terrenal, como nosotros estamos aquí en la mesa. Los mecanismos de transmisión hoy en este país tercermundista, con una cantidad de pobres emergente, ¿no?, tercermundista, es que nos damos cuenta que es lo que termine pasando en ese mundo. No es un mundo que nos va a terminar afectando de manera directa a nosotros. O sea, si ahí me dices, la tarjeta que hoy me cobran el 60% de interés, que se me hace un robo, hoy va a subir al 65%, me va a hacer que cuando llegue el Buen Fin no compre, el micro ni le interesa eso. Y no va a haber una afectación directa, porque los márgenes, por ejemplo, en créditos hipotecarios, es tan amplio, ganan tanto dinero los bancos, que por medio punto más que les cueste el dinero, ese margen financiero no va a afectar. Comercialmente no los mueve. Comercialmente no va a mover No los nada. mueve. Entonces hay como dos Hay que mundos estar ahí tranquilos. que brevemente, aunque si tuviera una inversión a lo mejor puede afectarse, puede haber con una minusvalía, está bien, pero en el otro mundo vemos sinceramente que no pasa No. nada.
Y si a usted le están subiendo los jitomates y los chiles verdes, si le están subiendo lo que compra en la esquina de la tienda de abarrotes y lo que compra, es por gandallas, ¿eh? Así es. Muy pocas líneas de negocio en este país tienen que ver reflejado un aumento, Sí. que no importa directamente, y hay algunos otros. Te voy a decir algo, hay una compañía de telecomunicaciones que no sé el nombre, que un amigo me dice, oye, ve lo que me acaba de llegar, un email que les decía, por cambios en del mundo, de la vida mundial del mundo, vamos a subir las tarifas hoy a partir 20%, la semana pasada. O sea, una compañía de telecomunicaciones que dijo, oigan señores, el 20% vamos a subir las tarifas. Oye, Cámbiese de ¿dado compañía. a qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque los costos del tipo de cambio... No, de tu afectan abuelita los en bicicleta. costos. No, Y ahora, tipo de hay cambio un de qué, efecto muy interesante de cómo Puras- la transmisión en la condición de o sea, Banco dice que es los efectos de segundo orden, no es cómo los precios pueden ser modificados o cómo pueden ser afectados por un tipo de cambio tan alto. Hoy lo que se han visto en los números en temas de inflacionarios, se ve que no había una transmisión en contaminación de precios. Sin No. embargo, yo creo finalmente que se van a empezar a ver este tipo de cosas donde te llegan un correo de una compañía que te dice, oye brother, lo que pagabas de Son internet, gandallas, son telefonía, abusivos. 20% más. ¿Quieres o no? Abusivos. Imagínate. No, ya, Dile afortunadamente no. te puedes cambiar, ya tienes como consumidor opciones para moverte. Ya. Le apuestan a que vas a Abusivos. seguir con esa compañía, pero sí he escuchado casos como los que señalas A y es ver. importante que la gente ya puede cambiarse. Más le apuestan a que no lo vas a leer y Sí. ni te vas a enterar y ni cuenta te vas Y a vas dar. a seguir Porque pagando así la que se somos piden. Sí, desordenados muchas Ah, veces. Hay un término ahí en contrato que se llama afirmativa ficta. Claro. ¿Sí? Sí, sí, en sí. donde es, te aviso y si no me dices nada, Luego entonces ya. estás pero más que ensartado. Se llama ahí. opción negativa en castellano. Opción negativa. Bueno, aquí la situación, César Castro, algo muy importante, y perdón que saque un poco la parte matemática, pero es mi deformación profesional. No existe el concepto de transitividad. Si A luego B, B luego C, significa que A luego C. No, esto afortunadamente no existe. No. Entonces, el mensaje es, hay que estar tranquilo. Sí, el mundo está de cabeza, hay mucha turbulencia, pero no para el día a día, César. Sí, de hecho yo tengo un par de ideas que con esto que hemos platicado aquí con Guillermo y lo que he escuchado son importante que lo que hemos platicado en anteriores programas, Yanko, es que las noticias que han movido al mundo, y en un resumen rápido es lo que pasó con China, precio del petróleo, Europa y Estados Unidos, en ningún momento se menciona algo interno, ¿no? O sea, porque muchos de las personas que nos escuchan o gente que se acerca con nosotros en la empresa en la que trabajo, dice, oye, no, es que claro, pues es una devaluación pues porque México está fatal, ¿no? No, es un tema, ya lo vimos, No es explicado interno. por esos 4 o muchos más factores. Sí, paréntesis, bueno, México pudiera estar mejor, sí hay cosas ahí que analizaremos más Áreas de adelante. oportunidad, claro. Hay muchas áreas de oportunidad, pero es independiente. Esto que ha ocurrido con el tipo de cambio, los mercados, hace etcétera, es ajeno completamente a lo que ocurre de manera interna, ¿no? Casi ¿Es 200 por el años. índice de confianza de Peña Nieto? No. No, ni de él ni de otras cosas. Este es un tema resumido rápidamente en No estos es un 4 tema que, político. que mencionamos. No es ni político, ni No, de inseguridad. Ni el presidente, ni el gobernador del Banco de México, ni de... No. Y Que recordemos, la- perdón, si fuera en el pasado, cuando eran las crisis de evaluaciones, era una crisis política que era evidente, lo sentíamos, lo veíamos y el impacto en el tipo de cambio era directo. Porque mandaba, el presidente ponía el precio del dólar. Sí. Exactamente, era Con otro hoy contexto. no. votación. Yo soy de los que opina que alguna injerencia, algún comentario, alguna situación podría darse, ¿no? O sea, que ande de metiche puede ser, pero no fija el precio. No, fíjate, Eso sí es un hecho. Para nada. Y la segunda idea, y también que le hemos platicado en estos programas, es con toda esta volatilidad, estos movimientos que han ocurrido en todos los países y en este caso México, en los programas hemos mencionado la famosa diversificación, ¿no? Si lo hemos platicado, las inversiones y la gente que tiene fondos de inversión o se acerca con instituciones financieras reguladas, pues no tiene estos sobresaltos, porque al estar muy bien diversificado y sin necesidad de los millones, como mencionaba Guillermo, pues con el patrimonio se puede tener en diferentes instrumentos que estos movimientos en el mercado, si en algo nos pegó quizá el tipo de cambio, pues a lo mejor en renta variable nos ayudó, o si la deuda mexicana o de CETES, vamos a ponerlo así, tenemos la mayor parte, ese no sufrió ningún cambio, pues va a ayudar a que nuestra inversión no se haya visto golpeada con lo que ocurrió en los mercados. O sea, una diversificación en las inversiones hace que no tengamos estos, no dormir en la noche, ¿no? Y algo importante que también es un poquito complejo de repente, ¿no? Ya ponerlo en la mesa, en blanco y negro, es el hecho de la ponderación.
y me voy a permitir repetirlo, porque de verdad se genera mucha incertidumbre y a mí la gente en todos los foros en los que estoy, en la universidad donde doy clases, donde en todos lados, me dicen, no, es que el país se lo está llevando a la tristeza y ahora sí ya nos cargó la tostada y que no, claro que no, ¿sí? Hay que tener tranquilidad. Va a subir el pan, el que usted quiera, el de chocolatín, el cuernito, el de mantequilla con queso, el que se le ocurra, ¿sí? El bolillito que es tan sabroso. Ok, está bien, va a subir. ¿Por qué? Porque la materia prima, porque la importación del trigo, del taca. Ok, está bien. ¿Cuánto, Marco Carrera, de lo que gastas en tu familia, cuánto corresponde a pan en proporción? A ver, déjame verte la panza y ya vas a adivinar. No, es un porcentaje pequeño, francamente, pero es más en el ánimo donde puede generarse el gran problema, donde por ese bolillo, por esa concha que a lo mejor tiene un impacto moderado, empiezas a pensar que se va a incrementar los costos y es lo lamentable. Vete Ahora, a la familia de bajo consumo Sí, en cuanto sí, a sí. un ingreso muy limitado, que sí, un porcentaje mayor lo destinan al consumo de pan, ¿no? Sí, Pan claro. blanco particularmente. por supuesto. Con todo y eso, ¿qué porcentaje destinan al mes de sus 3,000 pesos de ingreso a la compra de pan? 3%, 2%. Muy pequeño, menor al 4%. Y entonces, si ese 4% sube el 10%, entonces realmente sube mi gasto total el 0.4%, Así es. ¿sí? Ni siquiera llega al 1%, ni a la mitad del 1%. Esto significa ponderar, Marco. Así es. Y es más el impacto cualitativo de la circunstancia que los números que te impacta como tal. Y también he platicado con algunos comerciantes y sí dicen, entre la tentación de subir los precios porque pudiera pensar que me va a incrementar, también sé que si le subo los precios me van a comprar menos porque la gente no tiene la capacidad de compra suficiente. Entonces prefiero tener el volumen de compra que tengo ahorita, conservar mi tendencia de venta y no estarme alborotando con los precios. Afortunadamente hay gente que me dice así. Fíjense, ahorita nos llega un tuit de Alfred Cortés. Gracias, Alfred. Dice, ayer me llegó por Total Play según por aumento del dólar. Me imagino que le llegó un incremento, ¿no? Yo le contesté, ya le puse ahí en el tuit también. Pues cámbiate, maestro. Porque son abusivos, son gandalleces. Oye, estos amigos, yo no los conozco bien, pero deben de comprar alguna señal que venga en dólares. Pues que lo asuman. Son el riesgo. Porque si no, tienen una utilidad Claro. estúpidamente brutal a tus empresas. O sea, estúpidamente brutal es gigantesca. Y bueno, pues hay que cambiarse. Afortunadamente, aunque sí hay algunas prácticas monopólicas en nuestro país, ya no hay contratos forzosos. no son Entonces, todas. Entonces usted se puede mover. Aprendamos a ejercer el derecho de consumidores. Algún día terminaré lo que estoy escribiendo, me va a llevar creo que varios años, en cuanto al poder que tiene el consumidor y la filosofía del dinero. Algún día nosotros vamos a mandar y no los dueños del capital. Soy Cabunis, estamos en siempre 88.9 en finanzas personales. No se vayan. ¿Cuánto dinero? Siempre 88.9, soy Cabunis en finanzas personales, platicando con ustedes como cada 2 semanas de inversiones y todo lo que ha ocurrido en este mundo del dinero, los grandes capitales, las grandes corporaciones y los pocos, no son tantos, magnates que mueven el dinero, que lo invierten, pues hacen que sucedan este tipo de cosas. Es algo cíclico. A los de a pie, al perrash, no nos afecta. ¿Pueden venir incrementos? Sí pueden venir incrementos. Pero en el total de mi gasto, la inflación debe ser marginal. ¿Sí? Lo que estamos buscando aquí es que se genere tranquilidad. Y hay señales muy, muy claras, Marco Carrera, de que pues, México debe de seguir una línea como en los últimos años, ¿no? Y afortunadamente, hablando de señales positivas, el día de hoy se ratifica precisamente que continúa 6 años más al Frente Blanco de México, Agustín Carstens, persona que ha tenido un reconocimiento nacional e internacional y bueno, cuando menos da una señal de continuidad en las políticas, que es algo positivo. Es en algo todo este positivo. momento de volatilidad es una buena nota. A las personas simples, humildes, mortales, Guillermo, no nos afecta. ¿A quiénes sí le afecta todo lo que ocurre? Porque sí, claramente hay afectados, ¿no? Sí, hablando de esos como dos mundos paralelos que conviven en el mismo lugar, el tema de las inversiones, de esa persona que tiene un fondo de inversión, que tiene 1,000 pesos, de ese pensionado que está en su Afore, que por cierto habíamos hablado que ya van a crear una nueva Afore ahí,
que le van a llamar la Afore cuando la persona ya se vaya casi a jubilar, que es una Afore que está invertida en papeles sumamente líquidos, una nueva CIAFORE, perdón, que está invertida en papeles de muy corto plazo, de muy bajo riesgo, porque si en ese momento que se va a jubilar entra, por ejemplo, un proceso de subida de tasas y de plusvalías importantes, esa persona que se iba a jubilar puede enfrentar ahí. Vamos a hablar Alguna justamente minusvalía. de eso el próximo martes. Ok. Ojalá nos sintonices tú también, ¿eh? Sí, yo te sentiría Te con todo agradezco. gusto. Es más, Muchísimas- deberías de venir el martes. Invítame el martes, vengo con todo gusto. Así que aquellas personas que tenemos inversiones, esto es dinero productivo en un producto financiero, todo este tema de lo que estamos hablando se vuelve demasiado relevante porque el valor de esa inversión que tienes se verá afectado por los niveles en los cuales cada uno de los papeles, activos que se haya comprado en ese portafolio, pues va a poder ganar dinero o perder dinero. Ahora, ¿no? si usted estaba invirtiendo en todo esto, lo compró el pasado 14 de septiembre y lo quería para mañana 18 de septiembre, pues hizo la peor cosa de su vida. Porque eso es largo plazo, ¿no? Justo hablaremos el próximo martes la segunda parte de las minusvalías y todo lo que tiene que ver. ¿A quién sí le afecta? Nada más para aclarar, no le afecta a los pensionados, sino a los que estén por pensionarse, que es diferente. Es un tema importante. No, es muy diferente. Sí, sí, sí. Y de manera marginal, porque aquí el que más patadas puede dar de momento es el IMSS. Escúchenos el martes y le voy a explicar por qué. Pero finalmente sí hay gente que se afecta y esto, César Castro, pues es parte de la globalización y de la economía de México y del mundo entero. Uno lo que tiene que hacer, como siempre recomendamos, sígale chambeando, sígale dándole duro al negocio, ¿no? Y hay que sobarse el lomo. Sí, no nos queda de otra. La verdad es que en materia de inversiones, Yanko, cuando hay estos movimientos, estas volatilidades, para los manejadores de dinero se traduce también en oportunidades. Porque cuando Buen hay punto. esos movimientos, Claramente. pues compras quizá, si te estaba gustando alguna bolsa del mundo y se ha bajado cerca de un 8 o 10%, bueno, pues es digno de un análisis para ver si vale la pena comprar, porque ya está un 10% más barato ese producto, ¿no? Y siempre la tendencia es que queremos comprar cuando está caro. Y vender cuando estamos perdiendo, ¿no? Exactamente. Aquí hay que Al revés recordar de que los hemos ciclos, claro. platicado Psicología inversa. que es al revés. Sí, sí, sí. Ya se compró un activo, algún instrumento financiero que nos va a dar un rendimiento, pues esperemos hasta que nos lo dé. Si es a más de un año o más de 2 años, pues mejor, porque siempre también hemos recomendado que los instrumentos, sobre todo los que tienen que ver con renta variable, son con horizonte de inversión de largo plazo. En los siguientes programas, de aquí a fin de año, Dios mediante, bueno, vamos a seguir con esto del sistema financiero, más o menos dándole seguimiento a lo que ocurre en México y en el mundo. También platicaremos, porque no hemos terminado, de las empresas que están en la bolsa de valores en México. Y algo muy importante, se han puesto de moda ya, bueno, yo ni siquiera diría moda, porque ya llegaron para quedarse. Los fondos de inversión, que son un producto ya, parte de lo que sucede en el mundo de las inversiones. Vamos a platicar de cómo cierran, ¿no? Ahora que termine septiembre, para que vayamos viendo y los comparemos, Guillermo Lavín, con los ciclos de hace varios años. Nos demos cuenta de eso. Sí, es muy interesante saber que cuando vemos, no sé, algunos presidentes cuando hacen sus campañas políticas de este va a ser el sexenio del empleo, o el sexenio de la infraestructura, o el sexenio de... Pues muchas veces puedes tener muchos deseos, pero a veces viene afectado por el ciclo que está, la economía, el país. Un ciclo adverso para una actividad. Y no puede ser simplemente porque tengas el deseo de tener un buen rendimiento, estás en un ciclo económico de baja, o sea, de bajo crecimiento y de cosas no positivas, pues esperar que lo que puedas obtener no va a ser simplemente lo que te habían prometido tener, sino depende de muchas variables que no depende exclusivamente de lo que el vendedor o el promotor o el asesor te habrá dicho o prometido. Por eso hay que seguir una ruta de inversión y dependiendo de los plazos es justo al producto que me debo yo de meter. En fin, el tiempo se nos terminó, ojalá que nos sintonicen en 2 semanas con un tema más de inversiones. El próximo sábado platicaremos de Protección Civil con los 30 tristes años del terremoto 85 y el siguiente martes, Dios mediante, estaremos platicando de las minusvalías porque ya están llegando estados de cuenta y de repente hay gente que empieza con taquicardia. En fin, el tiempo se nos terminó. Guillermo Lavín, muchas gracias. Nos Fuerte escuchamos abrazo, en 2 gracias, semanas. Marco. Gracias, César Castro. Al contrario, buenas muchísimas noches. gracias. Nos escuchamos el sábado. Marco Carrera, Con gusto. muy buenas noches César a todos. Guillermo. Muchísimas gracias. Y como siempre, gracias a ustedes por haber sintonizado siempre 88.9. Yo soy Yanko Abundis. Recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Adiós.